En la clase de hoy veremos cómo inicializar un objeto mediante el constructor. En la clase anterior creamos un objeto país, un país 1. La variable de instancia que tiene la clase país fue inicializada con su valor predeterminado nulo. Se puede proporcionar el nombre de la se puede proporcionar el valor para la variable de instancia al momento que se crea el objeto. Durante estos días hemos estado mencionando lo que es el constructor. Yo le digo, cuando creamos el objeto escáner, después de new, se hace la llamada al constructor de la clase escáner, que sería este. Este es el constructor de la clase escáner, aquí se invoca. Aquí se invoca el constructor de la clase país. Entonces, un constructor es un método, pero este método es especial, ya que se llama automáticamente siempre que se declara un objeto de esa clase. En país no declaramos un constructor, pero si el programador no lo hace, Java se encarga de hacerlo. Por eso aquí tenemos el constructor de país, aunque no lo tengamos declarado en la clase, pero lo invocamos. Cuando no se declara un constructor, este es sin parámetros. Y la función del constructor es inicializar el objeto y también sirve para asegurar que los objetos siempre tengan valores válidos. Cuando se crea un objeto en Java, se realizan varias operaciones automáticamente. La primera operación que se realiza es que se le asigna un espacio en la memoria al objeto. Otra operación es que se inicializan los atributos de ese objeto con los valores predeterminados. Y la tercera operación se llama al constructor de la clase, que puede ser uno o varios. En una clase podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 constructores, los que sean necesarios. Entonces las tres operaciones se realizan de forma automática cuando se crea un objeto. El constructor tiene sus características de este método. La característica es que tiene el mismo nombre de la clase. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto país 1, que es de tipo país. País se llama la clase y país se llama el constructor. Aquí tenemos escáner la clase y escáner el constructor. Entonces, esa es una de las características. El constructor tiene el mismo nombre de la clase. Como les mencioné anteriormente, en una clase pueden haber varios constructores con el mismo nombre y distinto número de argumentos. Esto en el constructor puede haber una sobrecarga que lo vamos a ver más adelante, la sobrecarga de constructores. Otra característica es que los constructores no se heredan. Tampoco pueden devolver un valor, por lo tanto, no lleva ni la palabra clave body. Y debe declararse con el modificador de acceso público. Hay sus excepciones, pero para que pueda ser invocado desde cualquier otra clase donde se desee crear un objeto, entonces tenemos que declararlo para tener acceso a él. Cada clase que se cree puede proporcionar un constructor, el cual se utiliza para inicializar un objeto de una clase
al momento de crear el objeto. Java requiere una llamada al constructor de la clase para cada objeto que se cree. Aquí si seguimos creando objetos de tipo país, igual, veamos, tenemos el objeto país 2, tengo que invocar el constructor de la clase país. Sería país 2 igual a new país, de la llamada al constructor. Y si agrego un tercer objeto de tipo país, igual tengo que hacer el llamado al constructor. La palabra clave new llama al constructor de la clase para realizar la inicialización. En la llamada al constructor la indicamos mediante el nombre de la clase, país, seguido de paréntesis. Recuerden, el constructor, igual que los métodos, lleva paréntesis, ya que este es un método especial, entonces lleva paréntesis. Entonces, esta sería la llamada, igual aquí en Scanner, esta sería la llamada al constructor de la clase Scanner, de la clase para la cual creamos el objeto. Estos paréntesis vacíos indican que la llamada al constructor es sin argumentos. En Scanner tenemos un argumento, indica que este constructor de la clase Scanner tiene un parámetro y espera recibir información. Cuando el programador no declara un constructor, el compilador de Java proporciona un constructor predeterminado sin parámetros, como se hizo en país. En la clase país no se declaró un constructor, entonces el compilador automáticamente proporciona uno sin parámetros. Por eso aquí la llamada al constructor está sin parámetros. Cuando una clase solo tiene el constructor predeterminado, como en el ejemplo de país, las variables de instancia se inicializan con sus valores predeterminados. Las variables de tipo char, byte, shortint, long, float y double se inicializan con 0, las de tipo booleano se inicializan con false y las de referencia se inicializan con null. Como en el nombre del país especificamos, su valor inicial es de null, o sea, su valor predeterminado. Podemos personalizar un constructor al momento de crear la clase. Podemos especificar quizás se quiere especificar el valor para las variables de instancia de un objeto cuando se crea. Entonces, perfectamente se puede hacer. Igual que los métodos, los constructores pueden llevar parámetros y los especificamos en su lista con su tipo y su nombre que lo identifica. Estos parámetros esperan recibir un valor y al momento de crear el objeto le pasamos esos valores a cada parámetro y esos son los argumentos y se especificarían en el paréntesis. Entonces los métodos y los constructores pueden recibir argumentos, pueden tener parámetros. La diferencia entre los métodos que hemos declarado y el constructor es que los métodos pueden devolver valores, pueden retornar valores y los constructores no pueden devolver valores, no pueden ni especificarse ni siquiera void, vacío. No lleva ningún tipo de dato, ni siquiera void. Entonces los constructores no pueden devolver valores, mientras que los métodos sí. Entonces esa es la diferencia entre un método y un constructor. Vamos a crear un ejemplo de una clase que tiene sus atributos, tiene su constructor, los métodos getter y setter para cada variable de instancia. Y vamos a crear objetos que inicialicen las variables de instancia mediante el constructor. Entonces vamos a abrir el editor de texto para crear la clase. Vamos a crear la clase. Public class
teléfono. Lo guardamos. Vamos a declarar algunas características de teléfono. El teléfono tiene varias características o varios atributos, pero solo vamos a utilizar 3 de ellos para el ejemplo. Recuerden que las variables de instancia o los atributos por lo general se declaran con el modificador de acceso. Llevan un tipo de datos, string, vamos con la marca. Vamos a decir también que el teléfono tiene un modelo y un precio. Declaramos el modelo es string también. Y el precio lo vamos a declarar doble. Estas serían las variables de instancia o atributos para la clase teléfono. Ahora vamos a declarar el constructor. Dijimos que el constructor debe de ser público, excepto en algunas ocasiones. Pero por lo general debe ser público para poder acceder a él. Dijimos también que no pueden devolver valores, por lo tanto no llevan ningún tipo de dato ni void. Debe de llamarse igual que la clase, o sea que debe de llamarse teléfono. Este sería public teléfono, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llave. Este es el constructor, solamente lleva el modificador de acceso en el encabezado y el nombre, que es el mismo de la clase, exactamente igual. Aquí finalizaría el constructor. Este constructor va a tener 3 parámetros, uno para cada variable de instancia. Recuerden que los parámetros deben de coincidir con el tipo de la variable. En este caso, el parámetro que va a recibir el valor de marca sería de tipo string, el de modelo también, y el del precio sería double el parámetro. Entonces, string. Marca teléfono, lo vamos a dejar hasta ahí para diferenciarlo. Separamos con coma, sería string, modelo, modelo teléfono, que es el parámetro que va a recibir el valor de modelo, y tenemos el parámetro de tipo double para precio. Agregamos una característica más para diferenciar cuál es la variable de instancia y cuál es el parámetro. La tarea del constructor es inicializar estas variables. Entonces, marca es la variable de instancia, le asignamos marca T, que es el parámetro. Vamos con modelo. Le asignamos modelo T, que es el parámetro. Y precio, la variable de instancia, le asignamos precio T, que es el parámetro. Entonces ya tenemos la tarea del constructor, que es inicializar las variables. Entonces ahora vamos a declarar los métodos getter y setter para cada variable de instancia. Y que lo vamos a hacer para marca.
sea public void set marca. Definimos el parámetro de tipo string. Marca teléfono. Inicializamos a marca. Le asignamos el parámetro m teléfono. Vamos con el método get, retorna tipo string, el get marca. Recuerden que el método set lleva un parámetro y el método get retorna un valor. Entonces retorna marca. Ahora vamos a declarar el método set y get para modelo. Declaramos set public void set modelo el parámetro de tipo string modelo teléfono y lo inicializamos. Modelo igual mod teléfono. Ahora definimos el método get para modelo. Pues public string get modelo. Abrimos y cerramos paréntesis. Retorna modelo. El método set y get para precio. El public void set precio. El parámetro es de tipo double. Que tiene que ser del mismo tipo de la variable. Precio teléfono. A precio le asignamos precio teléfono. El método get debe de retornar un valor doble. El mismo tipo de la variable. Get precio. Retorna precio. Ya tenemos los métodos getter y setter para cada una de las variables de instancia. Ahora vamos a declarar un método
para imprimir en pantalla los valores que se obtengan de la variable de instancia. El modificador de acceso es público, no va a retornar, sería void. Imprimir datos. O el nombre que ustedes le quieran dar. Pues imprimimos system.out.println. Vamos a imprimir marca. Cuando usted utiliza el método println para imprimir en pantalla y va a pasar un argumento, no es como en el método printf que utilizamos con formato. Tenemos el argumento con los especificadores de formato, luego va una coma y luego va el valor que va a recibir cada especificador de formato. En el método println no se permite la coma. Les marcaría un error. Lo que utilizamos en el método println para unir o concatenar valores es el operador más. Aquí no estamos sumando, sino que vamos a concatenar, o sea, a unir el valor que hay en este argumento más el valor que obtengamos del método get. Entonces, invocaríamos el método getMarca. Y escribimos el paréntesis del método. Aquí no es suma, la operación no es suma, sino que es concatenación. Unimos la palabra marca que se va a imprimir en pantalla más seguido del valor que obtengamos del método marca. Ahora imprimimos el modelo. El modelo. Invocamos el método getModelo. Pueden utilizar el de especificador de formato, el printf, y aquí irían con coma, separados los argumentos. Pueden hacerlo también. System.out.println, imprimimos el precio. Concatenamos el valor que obtengamos. Get precio. Aquí ya tenemos completa la clase de teléfono con sus atributos, marca, modelo y precio, con el constructor que inicializa las variables de instancia, los métodos getter y setter para cada variable de instancia. Y el método que nos permite imprimir en pantalla los valores que obtengamos. Nos acostumbramos a utilizar el método correspondiente. La función del método get es obtener el valor de la variable de instancia, por lo tanto le vamos a dar el uso correspondiente.
Ahora vamos a crear la clase principal para ver la funcionalidad de la clase teléfono. Entonces, public class. Prueba teléfono. Lo guardamos. Declaramos el método main. No vamos a leer desde el teclado, por lo tanto no necesitamos importar la clase scanner. La clase scanner se importa solo cuando se van a leer datos desde el teclado. Vamos a asignar valores al objeto mediante el constructor. Por ende, no necesitamos la clase scanner. Vamos a crear un objeto que hace referencia a teléfono. Vamos a llamar teléfono 1. Igual new, invocamos el constructor de la clase teléfono. Abrimos y cerramos paréntesis. Observemos que el constructor tiene 1, 2, 3 parámetros. Entonces, en la llamada al constructor, nosotros debemos de especificar un argumento para cada parámetro. Argumento o valor. Entonces, deben de ir 3 argumentos. En el orden en que están declarados los parámetros. Entonces, el primer parámetro es para marca, se espera recibir un valor para marca, el segundo valor sería para el modelo y el tercer valor sería para precio. Si usted intenta darle a precio un valor de tipo string, le va a generar error. Entonces, en el orden en que están los parámetros, ese es el orden que nosotros debemos definir los argumentos. El primer argumento sería para la marca, digamos Samsung. Separamos con coma, definiríamos el argumento para el modelo. Veamos Galaxy S5. Y el tercer argumento sería para precio. Veamos que este cuesta 3.200 con 99 centavos. Los argumentos de tipo string forzosamente tienen que ir entre comillas. Los valores de tipo numérico, ya sean enteros o doble, pueden ir fuera de comillas, así como lo hicimos con el precio. Pero los de tipo cadena forzosamente tienen que ir entre comillas. Vamos a crear otro objeto, teléfono. Vamos a llamarlo teléfono 2, igual new, teléfono, abrimos y cerramos paréntesis. Y ahora definimos el argumento que espera recibir el constructor. Vamos a decir marca Motorola.
modelo One y precio, digamos, 2.800. Vamos a agregar un tercer objeto. Igual la new, teléfono. Definimos los argumentos que espera recibir el constructor. Vamos a decir que Samsung, el modelo Galaxy Note 20. Vamos a dar un precio cómodo de unos 20.000 lempiras. Y podemos seguir agregando más objetos y definimos los argumentos que espera recibir el constructor. Ahora vamos a invocar el método imprimir datos para que nos muestre el valor que se obtenga de cada variable de instancia. Vamos a imprimir una línea en blanco. Con el objeto 1, o sea, teléfono 1. Con teléfono 1 invocamos o le hacemos el llamado al método imprimir datos. Hacemos el llamado al método con el objeto 2 y el objeto 3. Siempre imprimimos el salto de línea. Aquí el objeto 2 y hacemos el llamado con el objeto teléfono 3. Si agregan más objetos, pues con cada objeto invocarían el método. Como hemos mencionado anteriormente, cada objeto mantiene sus valores, o sea, la copia de sus atributos. O sea, el teléfono 1 va a mantener sus características, o sea, el precio, marca y modelo. El teléfono 2 va a mantener la marca, el modelo y el precio. Y el teléfono 3 mantiene el valor que se le dio a marca, a modelo y a precio. O sea, cada uno mantiene sus valores. Guardamos todo para compilar y ejecutar. Abrimos el símbolo del sistema y accedemos al archivo. Compilamos. Ejecutamos. Y aquí tenemos la información de los teléfonos
el teléfono 1, la marca es Samsung Galaxy y el precio es 3.200,99 centavos. Igual tenemos para el teléfono 2, la marca es Motorola, el modelo es One y el precio 2.800. Y para el objeto teléfono 3, la marca es Samsung, el modelo Galaxy Note 20 y el precio 20.000. Ustedes pueden observar cada objeto mantiene su copia, mantiene sus datos. Aquí inicializamos las variables mediante el constructor. Le dimos un valor, no lo leímos desde el teclado, sino que en la llamada al constructor le asignamos un valor a cada una de ellas. Con el valor para precio, tiene que ser arriba de 0 o mayor que 0. No hay ningún teléfono que cueste menos que 0. Entonces, podemos validar para que no acepte valores negativos. Nos vamos a ir a la clase teléfono en el método setPrecio. Después de la instrucción que tenemos precio igual a precio tel, vamos a definir una condición. Si precio teléfono, o sea, precio tel menor que 0.0, entonces el precio es igual a 0.0. Deben de verificar que esta condición esté después de la inicialización de la variable. Si usted instrucción la deja al final, no hizo nada. Entonces tiene que ser primero la asignación a la variable, le asigno el parámetro y después la condición. Para asegurar la validación, nos vamos al constructor. No necesitaríamos esta línea de código. Sino que invocamos el método setPrecio. Y como argumento le pasamos precio T, el parámetro. Entonces, con esto estaríamos asegurando la validación. Asegura la validación del precio. No acepta. Valor menor que 0. Vamos a guardar. Ahora nos vamos a la clase de prueba. Modificamos, veamos el de Motorola. Vamos a decir que cuesta menos 2.800. Guardamos la clase. Abrimos el símbolo del sistema en la pantalla que ya estábamos trabajando. Compilamos y ejecutamos.
Observan aquí el precio, como es menor que 0, me lo estableció en 0. Entonces, esa es una forma de validar datos. Pero tienen que asegurarlo. No basta con que yo defina la condición. Con esto, si yo hago esto, pero no invoco el método SEC en el constructor, es como que no haya hecho nada. Entonces, no está en línea de código porque no está haciendo ningún efecto. Para asegurar la validación, tiene que definir la condición en el método SEC y luego invocar el método SEC en el constructor. Repasando lo del constructor, debe de ser público, no lleva un tipo de dato, debe de llevar el mismo nombre de la clase y recuerden que los constructores no devuelven valores. Y si llevan parámetros, estos deben de ser del tipo de la variable correspondiente. La inicialización de variables mediante el constructor es bastante utilizada, así que realicen el ejercicio y practiquen. Hasta luego.